tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios. Bueno, hermanos lindos y hermanas lindas, hoy tenemos algo precioso para variar. Siempre es precioso lo que Dios quiere darnos. Y estamos en la serie Tengamos fe en Dios. Ya saben que Marcos 11:22 es lo que Jesucristo nos dice. Tener fe en Dios todos los días de nuestra vida. Es la 12ª prédica. He predicado miércoles, he predicado viernes de 7 a 8 por Canal 27 en las redes sociales, y por eso esta es la 12ª prédica, pero en el mismo tema. En la serie es el tema de la predicación, la fe que manifiesta el reino de Dios en su 5ª parte. Eso es lo que estamos estudiando. Y quiero agradecerle al Señor que nos da un tema muy precioso, hermanos lindos. Si abremos nuestro entendimiento, hoy vamos a recibir mucho de parte de Él. Y voy a comenzar de una manera como Él me lo puso en mi corazón. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, nuestro Señor Jesucristo utiliza una parábola del trigo y la cizaña. Veamos bien claramente lo que estoy diciendo. Él expone a sus discípulos una parábola sobre el trigo, que significa el cristiano que da fruto, que significa el cristiano que ha nacido de nuevo, que significa el cristiano que vive en el reino de Dios. Y la cizaña, que significan los hombres que aún piensan, estando en la carne, si Cristo es o no es quien dice ser, y aún no se han decidido a creer en Él, y por lo tanto, sin el Espíritu Santo, ¿qué frutos pueden dar? Por eso son cizaña, porque no dan fruto. Y en el trigal, cuando usted recorre un trigal, mira que la diferencia entre el trigo y la cizaña es solo una. El trigo tiene semilla. La cizaña no la tiene, no tiene fruto. Lo que me impresionó de cuando el Señor me dio esta predicación es que no vamos a estudiar la parábola del trigo y la cizaña con detenimiento, pero es muy importante lo que dijo después de explicarla a sus discípulos sobre lo que ella representaba, añadiendo Mateo, solamente el Evangelio de Mateo, 3 parábolas más sobre el reino de Dios. No veremos las 3, sino 2 que hemos escogido para este domingo. Así es que es muy importante cómo Jesucristo asocia a alguno que aún son o es cizaña con estos que están en las 2 parábolas que vamos a estudiar. Para ubicarnos vamos a ver qué sucedió exactamente en Mateo 13, 36 al 46. Vamos a verlo de corrido, explicaré muy poco y llegaremos a donde Dios me lo puso. Comenzamos con Mateo 13, 36 al 43. Es Jesucristo diciendo estas palabras. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola, tú Jesús, de la cizaña del campo. Respondiendo él,
les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Se habla del mismo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino de Dios. Y la cizaña son los hijos del malo, porque aún no han nacido de nuevo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Hasta cuando Él vuelva, van a cegar el trigo de la cizaña, la van a separar. Y los segadores son los ángeles mismos. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego porque no sirve para dar ningún fruto, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, porque en la carne no hay nada bueno, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, dice Jesucristo, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Me impresionó profundamente, Señor divino y santo, cómo Mateo se fija tan claramente en palabras que ningún otro evangelista nos da. Ha contado la parábola, la ha explicado, la ha expuesto, pero de pronto Mateo añade algo que él dijo con su boca sagrada. Y eso que dijo es muy impresionante para mi alma. Qué misericordia, Señor, dejar registro de tus palabras, cuando después de haber terminado la parábola de explicación del trigo y la cizaña, dices algo adicional. Y ese algo adicional es tan valioso, hermanos lindos, tan grande, que estoy convencido que hoy vamos a entender mucho mejor el significado que tiene ser parte del reino de Dios, los que ya estamos en Él. Inmediatamente de Mateo 13:43 que terminamos, comienza Mateo 13:44. Además, dice Jesucristo, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es importante notar lo que está diciendo el Señor en esa pequeña porción de la Sagrada Escritura. Es nuestro Señor Jesucristo el que relata esta parábola inmediatamente después, como he dicho, para que captemos que el valor de ese tesoro escondido era superior a todos los bienes de aquel hombre que aquel hombre poseía. Así que decidió venderlo todo para comprar aquel campo en donde se encontraba escondido. Según las costumbres de la época, el dueño del campo sería dueño de lo que había dentro del terreno del campo. Y este hombre vende todo lo que tenía para comprar el campo. Y por lo tanto, el tesoro que había descubierto, que había vuelto a tapar, sería de él al haber comprado el campo. ¿Qué había pasado con el hombre anteriormente dueño de ese campo, que había escondido tal vez en un cofre el tesoro dentro del área donde estaba?
tal vez en un área lejana donde lo común de la gente veía el campo, o sencillamente el hombre, por alguna causa excavando, descubrió el tesoro. Y cuando lo ve, entiende que ese tesoro vale más que todo lo que él tiene. Y ese tesoro quiere que sea de él. Y no puede dejar de pensar en que la única manera es que si aquel hombre que existió hace algunos años o tal vez algún tiempo más, no pudo llegar a recuperar el tesoro que había enterrado. ¿Por qué? Porque como los judíos eran perseguidos por muchas guerras y muchos enemigos, en algún momento pensó el hombre que fue el original que puso el tesoro, tal vez cuando haya pasado la persecución, puedo volver a mi campo y volver a esconder, a excavar y sacar mi tesoro. Ahí puse mis joyas, las de mi esposa, las monedas de oro, las monedas de plata. Así es que yo volveré. Pero mientras vuelvo, ahí estarán protegidas porque no hay manera de que ya nadie las descubra, según él. Pero el hombre nunca volvió. El hombre jamás regresó y pasó a ser de otro propietario. No conocemos la historia en cuanto a la parábola que Jesús contó. Lo que sí sabemos es que el hombre que lo encontró lo valoró tanto que vendió todo lo que tenía para comprar el campo y quedarse con el tesoro. Es muy grande, Señor amado, cómo nos das el entendimiento a los hombres. ¿Cuánto vale tu reino? ¿Cuánta riqueza representa para el hombre el ser tu hijo? No hay nada comparable en el mundo. Así es que aquel hombre que el Señor está usando de manera como lo hemos oído, nos está enseñando algo. El valor que tiene el reino de Dios no tiene comparación alguna con nada de lo que podamos poseer en este mundo. Cuando hemos oído la parábola, nos comenzamos a agradecer. Yo lo agradezco, Jesús, en tu nombre lo hago con toda la congregación, que nos hayas mostrado lo que realmente nos diste. El tesoro más valioso que podía haber existido para el hombre en este mundo temporal es Jesucristo. Y nos lo diste, lo descubrimos. Y algo interesante es que cuando usted tiene ese tesoro, ya no le falta nada. Todo está conforme a su voluntad. Es como una satisfacción interior que llevamos, porque Él nos dio todo, pero no solamente en este mundo, sino también por la eternidad. Ahí está la gran diferencia. La enseñanza de la parábola es que el reino de los cielos es el máximo reconocimiento que podamos obtener con el gozo del reinado de Dios sobre el corazón y la vida personal, inclusive la salvación para el presente, porque no nos va a faltar nada, y para el futuro, para nuestra alma inmortal, y finalmente también para el cuerpo que será glorificado un día cuando acontezca el retorno de Cristo Jesús por su iglesia. Eso es todo. ¿Qué más puede darnos el Señor? Tenemos la herencia de la vida eterna. Y por cierto, en el mismo cuerpo que será el que ahora tiene, en su apariencia y su aspecto, pero por siempre y para siempre. La mente no lo entiende, pero la palabra dice que será por la eternidad. Todo esto es un tesoro tan inestimablemente precioso que quien lo obtiene está dispuesto a entregar por él todo lo que pudiera interferir con la obtención del mismo. Es un tesoro supremo porque satisface plenamente las necesidades del corazón y del diario vivir, y produciendo paz
y satisfacción completas aquí en esta vida y por la eternidad. Terminen la frase conmigo. Tal es el reino de los cielos. Démosle un aplauso a nuestro Señor. Te adoramos, Señor. Hermanos lindos, el tesoro de valor incalculable lo otorga Jesucristo. Nadie puede ofrecerle nada más valioso, nadie que pueda existir jamás sobre este mundo que a Jesucristo. Él es quien otorga el valor incalculable del tesoro más bello y grande que jamás el hombre imaginó. Pero aquí está el requerimiento de Dios para la salvación, hermanos lindos, y que podamos comprender qué es lo que quiere decir su palabra. Esa salvación la da para entrar al reino de los cielos nuestro Señor Jesucristo. Veamos brevemente algo que todos conocemos. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, estamos ya en otra etapa. De cierto te digo, de cierto, que el que no naciere de nuevo, ¿que sigue? Lo está diciendo Dios encarnado. No hay ninguna duda. Muy bien. Entonces, si es así, ya oímos que no puede entrar en el reino de Dios. Ahí dijo ver primero. Entonces entendemos que nosotros ya estamos dentro del reino de Dios y que no se trata de entrar o de salir, como alguien pensó, sino de no desperdiciarlo. Lo digo de nuevo. Cuando uno piensa que entra es cuando todo se manifiesta glorioso ante la vida y ven a un Dios invisible en el actuar de la vida diaria y en el recibir de Él toda misericordia. Cuando no nos portamos de la manera adecuada, extrañamos aquello que ya conocimos, pero que ya no pareciera que estamos en el reino, sino en la tribulación de este mundo y problemas y dificultades y nos sentimos angustiados y afectados. Ahí ya no estamos entendiendo que ya estamos dentro, pareciéramos fuera. No somos más que una mentira cuando nos olvidamos que lo que quiera que suceda en nuestra vida no es mayor que el poder de Dios para cuidar de nosotros, para salvarnos, protegernos, bendecirnos, amarnos. Ahora, mire qué dice entonces el no desperdiciarlo, es mantenerse en el reino. Juan 3:5-8, de nuevo Jesús. Respondiendo Jesús, de cierto te digo. Segunda vez que lo dice. De cierto te digo. De cierto te digo. Segundo versículo que lo menciona. Que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El primero fue no puede verlo. El segundo es no puede entrar. Nadie tenga duda de que esto es más que importante en la vida. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, usted y yo nacimos de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo que nos engendra, Espíritu es. Somos carnales hasta que llega a nosotros el Espíritu Santo, mientras que el nuevo nacimiento se ejecuta. De arriba el Espíritu nos engendra y somos templos vivos de Él. Ahora, versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es el plan de mi Padre para los hombres pecadores. Mi Padre me envió a la tierra para que yo muriera por ellos. Ya lo vas a entender cuando yo vaya a la cruz. El plan de mi Padre es que el que cree en mí, Él va a ser trasladado a un reino, tu reino de Dios aquí en la tierra, tu reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces no te maravilles, fue el plan de mi Padre. No es lo que tú hagas, es lo que Él decidió.
Si crees en mí, eres todo lo que mi Padre quiere y quiso que fueras. Solo interpreto entendiendo bien la frase. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere, sí, y oyes su sonido, sí, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué significan esas palabras? El Espíritu es el que nos guía. Un ejemplo lo tuvimos ahorita con los bautizados que presentamos. ¿Por qué tomaron la decisión de bautizarse? Porque el Espíritu Santo obró en ellos para que lo hicieran. Y nunca imaginaron que esa medida agradaría al Padre y bendeciría sus vidas porque les da poder para no hacer lo que antes hacían por medio de la obra preciosa de la promesa del bautizo, sumergido en las aguas. Nadie que nace de nuevo puede saber a dónde Dios lo lleva hasta que no está donde Dios lo lleva. Entiéndanme, yo hacía mi voluntad, yo hacía lo que yo quería, y lo digo yo para decir, usted hacía lo que quería, hacía su voluntad, pero de pronto hay algo que no le permite hacer lo malo que antes hice, lo malo que antes realizaba, porque ya no soy mi dueño, tengo a alguien que me guía a toda verdad, y es el Espíritu Santo de Dios que está dentro de cada uno de ustedes por nombre propio. ¿Cómo halló usted el tesoro divino? Esto es muy personal. ¿Cómo halló usted el tesoro divino? Es una pregunta para todos, porque siempre ha estado disponible. Pero algunos no lo han encontrado. Millones de seres humanos no han encontrado el tesoro divino. Según el doctor Guillermo Hendrickson, un teólogo extraordinario, al que ya citamos el domingo pasado, un comentario excelente de esta parábola es la experiencia de Pablo, registrada en su nota autobiográfica. Pues él no había imaginado que tal tesoro existía. Y de pronto se le apareció en forma inesperada en el camino a Damasco, sin que lo estuviera buscando, sino más bien despreciaba su infinito valor y mataba a los que tenían el tesoro ya. Esto es lo que escribió algún tiempo después el apóstol Pablo. Filipenses 3:7-9. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, mis títulos en lo que era mi posición en el fariseísmo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hay el tesoro, en pocas palabras, hermanos lindos. Pero nuestro Señor no terminó su enseñanza solamente con esta parábola acerca del valor incomparable de encontrar el reino de los cielos como un tesoro, sino que añadió otra parábola. Hermano, si usted está ubicado, qué misericordia, ya dije una, solamente interpreto Dios con mi conocimiento capaz me has hecho para entenderlo así. Ya dije una. ¿Lo entendieron todos? Bueno, vamos a decir otra por si acaso alguien no la entendió. Señor divino, eso es misericordia. Añade inmediatamente otra, porque en el caso del que está buscando el tesoro lo encuentra. Ahora van a ver una más. Y esa parábola, Señor, es para que nadie dude de tu intención de buscar que vengan a tu conocimiento.
Mateo 13, 45 al 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hermanos, tenemos que ubicarnos en el tiempo de nuestro Señor. No habían perlas cultivadas como las que hoy tenemos en gran cantidad en Australia, en Filipinas, en muchos lugares del mundo. Hay lugares donde ponen a la ostra, la famosa ostra de mar, y ahí le ponen dentro de su propia concha un poquito de arena de mar. Y esa ostra, con la molestia que tiene, porque está arenoso, comienza a crear una sustancia que se llama concha nácar. Y esa sustancia va produciendo que vaya formándose una perla preciosa dentro de la misma ostra. Ahora hay miles de ostras que han sido, por medio de la forma de cultivo, productoras de miles de perlas. Y el mundo valora las perlas. Pero en los tiempos de Jesús no existía tal cosa. Una perla era tan preciosa y tan valiosa como que representaba que aquel que buscaba encontrarlas tenía que sumergirse en el fondo del océano Índico, el más cercano, o el océano alrededor de lo que era Israel, que encontraba una perla, una ostra nadando bajo el agua. Y si esa tenía una perla, era rico. La perla tenía un valor fabuloso. Esas perlas eran de gran estima para la gente rica. Eran una extrañeza dentro de la vida de una mujer exhibir sus perlas. Era una señal de aristocracia, de riqueza, de opulencia, porque una perla era sumamente cara. En la historia de la humanidad encontramos a alguien que nos hace pensar que tanto valoraban las perlas, que dice que la esposa del famoso Calígula, el emperador romano más cruel que muchos, que el nombre de ella Lolia Paulina, tenía la esposa de este hombre collares de perlas costosísimas que resplandecían en todo su cuello, las ponía también en su diadema en la cabeza, se ponía aretes en las orejas y aún tenía anillos de perlas en sus dedos. Así era de extravagante cómo ella mostraba su riqueza por las perlas que le había comprado su esposo. Por lo tanto, es verdad que en esta parábola entendemos que la perla preciosa significaba una perla grande, hermosa, con el brillo de una perla que ahora uno puede imaginar, pero no tiene la riqueza de aquellos 2000 años atrás, cuando la manera de conseguirlas era excepcionalmente difícil. Cuando vemos esta historia, aquí podemos entender que el mercader, al igual que el hombre que encontró el tesoro escondido, tuvo que venderlo todas sus posesiones para poderla comprar. Estime el valor que la perla tenía. El mercader vendió todo y compró la perla preciosa. El Señor está tratando de mostrarnos algo, y es mostrarnos el valor incuantificable que tiene el tenerlo a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, la perla preciosísima de Dios aquí en la tierra.
¿Ven cómo el Señor trata de que la gente que es cizaña pueda entender del amor de Dios? Eso se llama amor. Eso se llama mucha más misericordia que la que ningún hombre puede tener. No quiere que se pierdan. Aquí, como en la parábola anterior, la lección principal es nuevamente la disposición de entregarlo todo a cambio del anhelado premio del reconocimiento de Dios y de Jesucristo junto al Espíritu Santo en el corazón para la vida presente y futura. Es que el cristianismo no se limita a sus 80 años de vida o 90 o 100. Usted tiene algo que le va a durar desde que nació de nuevo hasta la eternidad. Piensa en 10,000 años y no entenderá lo que piensa. 10,000 años, Señor, estaría todo arrugadito. No, no se va a envejecer. No se preocupe. Va a estar 100,000 años. Va a estar 1,000,000 de años. No lo sé. Esa es la eternidad. El dinero no podrá comprar nunca la salvación, ni el acceso al reino de Dios en este mundo, porque es un don de Dios, según Efesios 2:8. Es un regalo de Dios. Es todo por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Es gratis para nosotros, pero fue al costo de su propia vida en la cruz del Calvario. Estamos ya en el reino de Dios, los que hemos nacido de nuevo. Por consiguiente, ¿tiene sentido alguno el buscar algo más todavía de este mundo? Ya que no existe absolutamente nada que se compare al tesoro escondido que ya encontramos, o a la perla de gran precio que adorna ya nuestro corazón. No, porque todo lo tenemos disponible en el reino de Dios, dice Mateo 7:7 al 8. Le dan un aplauso al Señor antes de ver el texto. Mateo 7:11. Habla Jesús. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Todo es pedirlo, hermano lindo. Por eso Mateo 7:7 al 8, pide y se te dará, busca y encontrarás, llama y se te abrirá. Pero agrega, porque todo aquel que pide recibe, y al que busca halla, y al que llama se le abre. Es solo asunto de comprender que no debemos ir a buscar a aquel que tiene no sé qué para que nos lo dé. No. Primero vamos a Él. Señor, dime cómo es que puedo hacerlo. Si esto es útil para mí, si esto es bueno para mí, tú me lo darás. Y entonces aquel hombre que tal vez va a ser usado por Dios, usted llega y le dice, sí, cómo no, con mucho gusto, aquí está, mira, te estaba esperando. ¿Gracias al hombre o gracias a Dios? Denle un aplauso al Señor. Todo en la vida es así. Hermanos lindos, más bien debemos de comprender que siendo ya participantes del reino de los cielos, todo lo que necesitamos nos será provisto por nuestro Padre Celestial, si tan solo se lo pedimos y si fuera verdaderamente necesario. El Señor proveerá, y no solo de lo indispensable, sino de lo que Él desee darnos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, según su voluntad. Todo está en lo que Él tiene como plan de propósito para su vida. Lo dice Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Le hablan, hermana y hermano, le hablan. Él suple toda necesidad. Y en cuanto a la continuación de la predicación,
del domingo pasado, una vez que he cumplido con lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón para introducirlo de la manera que Él quiere a la comprensión y entendimiento, Jesús, que nos concedes por tu gracia y por tu Espíritu Santo de lo que es estar en el reino. Entonces vamos a tener a continuación de la predicación la continuación del domingo pasado en cuanto a los pensamientos que leímos. Solo vamos a recordarlos para continuar con la quinta parte de la prédica, la fe que manifiesta el reino de Dios. Entonces, vamos a plantearnos una interrogante sumamente importante. Vamos a ver, hermanos, qué dice esa interrogante. Si los cristianos recibimos del cielo todo lo que somos y seremos, y lo que tenemos y tendremos, proviene desde el mismo cielo, según Juan 3:27 y Santiago 1:17, ¿de dónde es que los inconversos han obtenido tantos logros, siendo aún hombres y mujeres que no han recibido a Jesucristo en sus corazones? Y usted conoce la respuesta. Por medio de su propio esfuerzo, hermanos lindos, impulsados por la fe de superación personal y movidos por medio de la fe natural en sí mismos con la que todos nacimos. No hay ningún hombre que venga sin fe a la tierra. Es parte de nuestra naturaleza caída, la misma fe que tenemos. ¿Hacemos malas cosas con ella? Creyendo que tenemos fe para hacernos ricos a costa de lo que sea. Eso es maldad. Pero tenemos esa posición, esa posibilidad, triste pero real. Y como pueden darse cuenta, necesitamos comprender la fe natural, cuánto puede hacer en el hombre inconverso. ¿Quiere un ejemplo? Se lo voy a decir. Su propia vida. Dije su propia vida. ¿Por qué, pastor? ¿Acaso antes de ser cristiano no tuvo usted fe para hacer cosas? ¿Acaso antes de recibir a Cristo en su corazón no tuvo fe para hacer las cosas que antes de ser creyente hizo? Sí. A mí no me cabe ninguna duda. Usted no vino a la iglesia a descubrir que de pronto podía hacer grandes cosas. Usted ya lo había intentado. Lo que no tenía es la fe salvadora. Lo que no tenía la fe en Cristo. La fe en un Dios invisible. La fe en una obra en la cruz del Calvario. La fe en que Dios se hizo carne. La fe en que Dios murió por sus pecados para que usted fuera salvado y perdonado. Eso no lo tenía. Pero que usted hizo cosas, lo que pudo hacer antes de ser cristiano, sí. ¿A quién le atribuyo sus logros? ¿Al diablo? No. No, mi hermano, el diablo nunca hace nada bueno. Se lo atribuye al único que le dio la salvación ahora, al que le dio el alma que tiene. Un alma hecha a la imagen y semejanza de Dios. Con el valor de hacer cosas, buenas y malas. Pero usted la tuvo. Como ven, el no entender esto nos hace caer en un error. Porque entonces buscamos de dónde viene la fe del hombre que no tiene a Cristo. De la fe natural que Dios le dio. ¿Y de dónde viene la fe salvadora? Le digo de dónde. Por el oír la fe, la palabra de Dios que nos conduce a la salvación y a la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Es la fe espiritual, la fe divina, la fe sagrada, la fe santa. Me siento tan agradecido, Señor, porque Jesucristo, usted ya conoce la respuesta. Por medio de su propio esfuerzo hizo muchas cosas. Usted mismo, impulsados por la fe de superación personal y movidos por medio de la fe natural en sí mismos con la que todos nacimos. Repetí para que le quede claro. Ahora viene Jesús a decirnos, ¿sabes que aún con esa fe, sin conocerme, si te lo propones, puedes conquistar el mundo? ¿Qué? Sí, te lo voy a decir. Y vas a ver hasta dónde el hombre puede llegar
sin fe en mí. Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús le está diciendo a la humanidad, ciertamente con la fe natural pueden hacer destrozos, logros, dignos también, pero no tendrán vida eterna por mucho que hagan. Podrán conquistar el mundo. Hasta ahí, Señor, hasta ahí. Pero ¿a dónde va a ir su alma? Si los hombres ricos, los hombres que tienen grandes títulos y poderes y demás, entendieran que un día se van a morir y que van a ir no al cielo, porque el que lleva al cielo tiene nombre propio, se llama Jesucristo y nadie va al cielo si no es por Él. Hermanos lindos, lo recibirían en su corazón, pedirían perdón por sus pecados. Pero como no nos abren la puerta a nosotros, que lo vil y menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y aquí estoy predicándoles. Hermanos, es así. El diablo cega, enceguece al hombre que tiene, creyendo que algún día no va a pasarle nada, porque no conoce la eternidad de su alma. Versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Ahí está la tragedia de la humanidad. Ahí están los grandes buscadores de imperios. Napoleón Bonaparte, Alejandro el Grande, Adolfo Hitler. Y no sigo con nombres, porque hubo otros más que casi lograron conquistar el mundo. Pero no pudieron, porque el último reino que fue revelado a Daniel es el reino de Jesucristo que vendrá a esta tierra. Es el último reino, el último imperio. Vamos a entrar al punto número 1. Desde el principio de la humanidad, Dios mostró el poder creativo del ser humano hecho a la imagen y semejanza de Dios, conforme Génesis 1:27. Aunque demostrándonos que a pesar de la caída del hombre, el uso de la fe natural, a pesar de ser pecaminosa, tiene la capacidad de hacer grandes cosas, aunque éstas sean desagradables y aborrecibles para Dios. Lo que está leyendo es el contenido que está en la Sagrada Escritura y vamos a ver un ejemplo, nada más uno, pero suficiente para entender lo que estamos leyendo. El primer ejemplo expuesto con detalles de esta verdad de la fe natural del ser humano corrompido es esta: la Torre de Babel. Génesis 11:1 en adelante. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, que significa que todos se entendían entre sí. Versículo 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. El líder era Nimrod. Versículo 3. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego.
Noten que el adobe era lo que antes se usaba como en los tiempos de los faraones de Egipto. Pero aquí estamos mirando un invento. El ladrillo cocido con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Versículo 4. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. El intento es: no hace falta Dios. Nosotros somos capaces, la torre va a llegar hasta el cielo. Así es que, ¿qué? Hagámonos, y además un nombre, somos hombres. Que me reconozcan a mí, habrá dicho Nimrod, no lo sé. Pero pueden notar al hombre corrompido, tratando de evitar a Dios para hacer lo que querían. Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Es decir, se acercó para ver la maldad, para ver lo que estaban haciendo, que él ya sabía, pero ahí está observando. Es que no queremos depender de Dios. Hagámonos un nombre. No hace falta Dios. Y palabras que no me gusta ni siquiera mencionar. Versículo 6. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. La frase de abajo, ¿pueden leerla con entendimiento todos conmigo? Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Otra vez, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ese es el hombre. Ahí lo tiene. Yo puedo. Así. Bueno, aquí dice: Jesús, Dios, el hombre, lo que se propone, lo puede hacer, lo puede lograr. Ahí lo tienen. Hermanos lindos, podemos entender cuánta revelación contiene este pasaje respecto a la fe del hombre sin Dios. Planearon la torre, sus arquitectos, sus ingenieros, cosieron el ladrillo, comenzaron a ponerlo en el sigurat. La torre era un sigurat, es el nombre que se usa en Babilonia. ¿Sí? ¿Pero con qué intención? No queremos nada con Dios. Queremos nuestros deleites, placeres y todo lo que nos gusta, carne, pero no a Dios. En este último versículo que hemos leído, se hace evidente que al estar todos de acuerdo en apartarse del único Dios verdadero y de construir una torre y hacerse un nombre, tenían la facultad para hacerlo. Es decir, el libre albedrío. Y Dios nos enseña que nada hace desistir al hombre de lo que ha pensado hacer. Pero en mayúsculas dígalo conmigo con ganas: excepto Él, Dios mismo, para la gloria de su santo nombre. Amén. Él acaba con la maldad. Él termina con la maldad. Un día terminará la maldad en este mundo. Cuánto agradezco al Señor por lo que estamos entendiendo. Y podemos darnos cuenta de lo que esto significa y cómo termina la historia. Génesis 11, 7 al 9. Ahora pues, dice Dios, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda lo que el otro dice. Así es que voy a inventar los idiomas, no los voy a destruir.
voy a inventar los idiomas. Y en lugar de eso entonces, que sería matarlos, porque es lo que se merecen, no. Ellos están haciendo, no saben lo que hacen. Así es que voy a confundir su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Y cómo van a levantar la torre si no se entienden? Qué cosas tan grandes como tu corazón, Padre bueno. Ahora mire lo que sigue. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¡Qué misericordia, hermanos lindos! Así es el Señor. Ahora mira el versículo final. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, que significa confusión, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y de ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hermanos lindos, quiero contarles que en Babilonia hay un sigurat, una construcción antiquísima, aún está. Son puros restos. La torre de Babel. Ahí está. Es muy impresionante ver cómo la Biblia comprueba en la arqueología bíblica la realidad de lo que dice la Sagrada Escritura. El sigurat más antiguo que existe fue ese mismo, que Dios no permitió que lo siguieran construyendo. Como vemos, lo que destaca de este pasaje, de esta historia sagrada, es la fe natural. Es como el hombre puede hacer las cosas que se propongan. Es por este primer relato de una maldad colectiva que podemos entender lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 16, 26 al 27. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es una realidad hasta este día. Pero en el reino de Dios no hacemos nunca nada solos. A ver, ¿quiénes son parte del reino de Dios? Primero que nada, levánteme su mano. Muy bien, vamos a verlo entonces con entendimiento. Pero en el reino de Dios no hacemos nunca nada solos. Ni tampoco todos unidos hacemos solos todo lo que es bueno. Porque Dios es quien hace todas las cosas buenas a través de nosotros, porque su Santo Espíritu está en nosotros. Él va con nosotros. Él va con nosotros. Esta es su promesa y ya está cumplida en cada cristiano nacido de nuevo. Tiene a Cristo en el corazón, tiene a Dios en el corazón, tiene al Espíritu Santo en el corazón. Ah, ¿qué está diciendo el pastor? Mejor que lo diga Jesús. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él, dice Jesucristo. Hermanos lindos, estamos en el reino. Nunca menospreciemos que si no está la vida como Dios quiere, porque Él no quiere el mal de nadie, no se debe a Él, sino a nosotros. Queremos hacer lo malo, pero queremos la bendición de Dios. Eso es paradójico. ¿Quién cree que eso es posible? Ni un papá, ni un hijo lo cree. Pórtate bien, chulo, y entonces vamos a ver. Es el papá el que dice. Pero el Dios eterno, ¿qué nos pasa? Queremos su bendición, queremos ver el reino, queremos ver las bendiciones del eterno y omnipotente Padre, pero. No entendemos. No entendemos. A menos que Dios nos permita comprenderlo. Por eso, veamos cómo Él siempre bendecirá lo que deseemos hacer para su gloria. Mateo 18, 19 al 20. Jesús hablando:
Otra vez os digo que si 2 de vosotros, nada más 2, se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, cualquiera cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. A veces le falla su fe. Pido, pero a lo mejor no me lo va a dar. Voy a pedir, pero yo ya sé que no. ¿Para qué pide entonces? Versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Démosle un aplauso al que está en medio de nosotros. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesucristo, te adoramos. De ahí que la fe del cristiano no es solo la fe natural, sino la sobrenatural. La fe de Dios en nosotros, que hace que todas las cosas sean posibles a través de Él, conforme a su propósito eterno para cada uno y para cada cosa. Es Él, hermanos lindos, como le estamos leyendo, porque tenemos la fe que nos dio el Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es amor, fe, gozo, paz y más y más. Esa es la fe que nos hace creer en un Dios invisible, creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la fe bendita que Dios nos permitió. Ahora, es muy importante recordar, eso es muy importante, iglesia linda, que quien hace las obras milagrosas es Él, Jesucristo, por medio de su cuerpo, que somos nosotros, su iglesia. Lean la frase de Juan 15:5, ¿qué dice? Porque... Otra vez, porque separados de Él nada podemos hacer. Entonces, ¿quién hace las cosas cuando las hacemos? Él. Porque separados de Él no haríamos nada. Hermanos, ven, nada bueno, lo malo sobra. Nada digno, nada justo, nada recto, nada honesto, nada puro, nada veraz, nada sincero, nada que pueda ser ante Él aprobado. Pero con Él podemos hacerlo todo. Hermanos lindos, cuando estamos leyendo esto, permítame llevarlos a por qué dije que nosotros no podemos hacer nada separados de Él, pero que al final quien hace todo es Él, en nosotros. Voy a mostrarles un pasaje muy valioso. Esto es lo que nuestro Señor ha establecido como un don de la fe sobrenatural para su iglesia, y lo dijo hace más de 2000 años. Marcos 11:22. Y Jesús respondió diciéndoles: tened fe en Dios. Ahí vamos bien. Es la fe en Dios la que nos sostiene en el mundo actualmente. Versículo 23. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder. Lea al final, por favor. Otra vez. ¿Le será concedido por quién? Por el que mueve el monte. ¿Y quién mueve el monte? No soy yo, no es usted, no. Así el que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y creyere en su corazón que lo que dice es verdad, lo cree, le será concedido.
Dios moverá el monte. Hermanos lindos, es Él el que hace las obras, pequeñas, medianas y grandes, en su vida, cualquiera que sea su situación. Es Él quien le conduce a la victoria, al anhelo que tiene usted en su corazón. Es Él el que le da el logro. Ya lo leyó con sus propios ojitos, salido de los labios divinos de Jesucristo. Ahora mire el versículo 24. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido, y diga el resto, y os serán concedidas por Dios. Es tan bella la palabra, hermanos. Es tan esclarecedora que el hombre pretencioso que piensa que puede mover montañas, ¡ay Dios! Lo que tiene que hacer es creer que Dios lo puede hacer si es para algo digno. ¿Le dan ese aplauso al Señor? Él lo va a hacer si usted se lo pide, lo que quiera pedirle. Si es algo digno y va conforme al propósito de Dios para su vida. Hay mucha gente que pide lo vano, lo que no sirve, y Dios solo oye y dice, bueno, algún día vas a entender, mijito lindo. Pero hay algo muy valioso en este pasaje, donde hemos entendido que es Dios quien mueve las montañas. Es Dios quien levanta el sicómoro de la tierra y lo lanza al mar, a través de la fe de aquel que cree que lo que pide le será hecho, si lo pide conforme a la voluntad de Dios para su vida. Y no deberíamos de olvidar la condición implícita en este pasaje impresionante. Si sentimos odio o resentimiento en contra de alguna persona, el Señor no nos escuchará hasta que no perdonemos al ofensor. Un momento, a ver, explíquemelo, pastor. Muy bien, Señor, mueve ese obstáculo, quita esa pared en el nombre de Jesús. Señor, muévela, quítala. Señor, fuera de mí esa pared, ese obstáculo, esa montaña. Muy bien. Pero ya perdonaste al que estás resistiendo perdonar en tu corazón. No, Señor. Muy bien, entonces no lo voy a hacer. Primero perdónalo. Porque un corazón lleno de odio o de resentimiento no lo oigo. Lo puedo oír, pero no voy a hacer lo que me estás pidiendo. ¿Por qué, Señor? Porque yo vivo en ti y el odio no es parte de mí y el resentimiento no corresponde a mí. Así que si no perdonas, no lo haré. Es lo que está diciendo el texto. Es que algunos creen que pueden vivir enojados, peleando y reclamando. Y además, Señor, te pido esto. No me diga. Dice él, no. Hermanos, no menosprecien que el perdón libera el alma para que se expanda el Espíritu Santo de Dios y no se contriste por el odio que sentimos, por la ira, el resentimiento, la amargura que podamos tener. Es muy triste ver a gente linda que yo amo refunfuñando, enojados. Ay, viene ese, no lo quiero ver. Uy, qué Dios. Y aún así quieren que Dios les diga, ¿qué quieres, hijo? Miren el versículo 26. Esto ya está dicho. Vamos al 26, papito. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones.
Note bien la comparación. A mí el que me perdona es nuestro Señor y Dios Todopoderoso por medio de Cristo Jesús, quien perdonó mis pecados, y el Espíritu Santo que está morando entre nosotros. Pero mi transgresión es grave. Mi resentimiento es puro orgullo. Puro orgullo. Yo no perdono a ese. Hermanos, ¿qué nos pasa? ¿Somos más que Él? ¿Somos más que ella? Nunca creamos eso. El diablo dice, decirle, no lo perdones. Y el diablo feliz de que usted diga, sí. No, hombre, no, tranquilo. Perdone, pero de todo corazón perdone. Y verá que Dios le responderá lo que usted le pida. Está escrito en su palabra divina. Ahora, hermanos lindos, vamos a ver que cuando la palabra de Dios explica lo que es la fe en la epístola a los Hebreos, no está condicionando su descripción para los cristianos solamente, sino que se está refiriendo a la fe natural del ser humano en general como criatura de Dios. Aquí hay un pasaje que todos reconocemos como importante. Es la apertura del capítulo 11 de la epístola a los Hebreos en la galería de los héroes de la fe, como solemos decir. Hay una galería de hombres que hicieron por Dios todo cuanto pudieron y están en esa lista de héroes de la fe. Pero comienza todo con definir la fe. Y esa fe, cuando la definimos, no está hablando del pistis que Dios, esa palabra es griega, pistis, que Dios nos dio para creer en Él. Está hablando de la fe para actuar, la fe natural que ya expusimos anteriormente. Y aquí es donde algunos no logran ver la grandeza del texto que voy a leerles, que ustedes han visto anteriormente. Por favor, vamos a poner en pantalla ahora Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si usted puede pensar un momentito, la fe es que yo tengo confianza, seguridad, certeza de que lo que espero que va a suceder, suceda. Ahora estoy estudiando, un ejemplo sencillo. Estoy estudiando, quiero graduarme y ya puedo creer, Señor, que me vas a conceder el título. Voy a hacer mi esfuerzo, voy a trabajar, voy a hacer lo que necesito, pero tengo fe de que lo voy a lograr. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción que tengo de lo que no veo, pero que voy a ver. Resumido, eso es lo que significa. Pero podemos darnos cuenta, hermanos lindos, por favor, pongan atención a esto que les voy a decir ahorita. La fe natural se basa y se sustenta en lo que cree posible el hombre en el mundo material, porque no cree en lo espiritual. ¿Cuántos títulos hay en las oficinas de los profesionales del mundo entero diciendo que son doctores y redoctores y más doctores en un montón de cosas? Pero no creen en Dios. La fe natural se basa en lo que es material. ¿Cuántos edificios usted conoce construidos por la voluntad del hombre? ¿Y cuántos de esos fueron construidos por cristianos o hechos por cristianos? La fe natural. ¿Y cuántos inventos hay en la faz de la tierra? Aviones. ¿Qué más? Todo eso obedece a la fe natural basada en lo material del mundo. Pero no es la fe que cree en Dios. No es la fe espiritual. No es la fe divina que nos proveyó
el mismo Jesucristo a través del Espíritu Santo cuando un día oímos la palabra. Y al oír la palabra entendimos que hubo uno que vino a la tierra siendo Dios, haciéndose hombre, para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y Él, si confío en Él y creo en Él, murió por mis pecados también. Y si creo en Él, en mi corazón, que tomó mi lugar muriendo en la cruz, soy perdonado porque Él murió en lugar mío. Esa fe la da la palabra de Dios, después la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Como vemos, el mundo no se mueve ahí, pero el reino sí. En cambio, de nuevo, la fe bíblica, donde está la galería de los héroes de la fe, es un regalo de Dios por medio de la convicción que puso en ellos el Espíritu Santo oportunamente, para que les permitiera creer en lo que no veían. Y al creer en lo que no veían, se hizo realidad el Dios en el que podían creer. Si alguien está mirando alguna vez la serie de Moisés y los 10 mandamientos de Canal 27, pueden ver que todos dudaban de que Dios estaba buscando la liberación de su pueblo. Pero Moisés había visto el rostro de Dios a través de una zarza que no se quemaba porque Dios le habló directamente. Entonces algunos creyeron y otros no. Esa es la fe que el Espíritu Santo pone en el hombre cuando cree en el Dios eterno. Por lo tanto, en consecuencia, cuando llegamos a entender que hay una fe que nos hace creer en lo que no se ve, en Dios, el invisible pero real, y en todas sus promesas para la humanidad que están en este libro sagrado llamado la Santa Biblia. Tal es la fe divina, la fe que Dios le da al hombre a través del regalo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios que se mueve para redarguir al hombre de pecado y para que tenga la ocasión de recibir el perdón. Y esa es la predicación del Evangelio. Predicamos de un Dios salvador, de un Dios perdonador, que se hizo hombre, murió y resucitó al tercer día, y está a la diestra del Padre. Entonces todos entendemos que esa es la fe divina, que principia a través de la fe en Jesucristo como nuestro Salvador, que el Espíritu Santo nos permite recibir y creer con todo el alma que solo Él fue enviado a este mundo a perdonar nuestros pecados. Hermanos lindos y hermanas lindas, la fe que manifiesta el reino de Dios, la tenemos. Estamos dentro del reino si hemos nacido de nuevo. Por lo tanto, ¿qué impide al que ha nacido de nuevo ver el reino de Dios en su vida? Los milagros, los detalles, las cosas que usted y yo todos los días vemos y las tomamos como naturales. ¡Ah, qué casualidad! Yo pensando en Él y Él que aparece. ¡Hala, qué lindo! De pronto tengo una solución al problema. ¡Hala, qué lindo! ¡Qué oportunidad! Y no vemos a Dios. O lo vemos porque Él está cuidando de nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. No hay nada más grande en la faz de la tierra que haber creído en el tesoro escondido, en la perla preciosísima, para convertirnos, Señor, en trigo, para dar fruto. Nos sacaste de ser cizaña
hacer trigo. No hay nada más hermoso en la faz de la tierra que lo que Jesucristo vino a hacer por usted por nombre propio. Aún le falta mucho por recibir, demasiado le falta, tanto que en esta vida no alcanza las bendiciones que Dios le ha dado para poderlas ver cumplidas todas, y por lo tanto necesita la eternidad para ver el cumplimiento de todas sus bendiciones en la totalidad. ¿Cuántas promesas Dios tiene en su palabra? ¿Y cuántas promesas realmente podemos ver en el reino de Dios? El tiempo de vida que nos toque, desde que nacimos de nuevo hasta hoy. Pero lo que resta, ¿cuántos años llevamos de vida? La edad suya. Ay Dios, es muy poquito. Compárelo con el resto. Inmedible de lo que le espera. La fe es exactamente, hermano lindo, lo que le permite vivir en el reino de Dios, confiando en que Él cuida de usted, que lo ama con amor eterno, que nada ni nadie lo puede separar del amor de Cristo. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni ninguna cosa creada lo podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El cristiano debe vivir en paz, agradecido con el Señor. No tiene nada pendiente, y si ha cometido un pecado, y lo podemos cometer, Él tiene todavía la solución. Nos perdona si le pedimos de corazón que nos perdone. Y todo queda en su preciosa presencia, sin nada pendiente por pagar. Él pagó todo en la cruz del Calvario para gloria de su nombre. Póngase de pie, hermanos lindos, por favor. Cierre sus ojos un momentito. Solo un momentito. Y dele gracias a Dios por su vida. Por favor, hermana linda y hermano lindo, no desperdicie este momento de gratitud. Gracias, Jesucristo. Gracias, Padre bueno y santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por perdonar mis pecados, Jesús. Por haber hecho morada en mi corazón. Por haber enviado a tu Hijo, Padre mío, a morir por causa de mis pecados. Tu pueblo está agradecido y lo estaremos por siempre. Te adoramos y te bendecimos con todo el alma, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro cuerpo, alma y espíritu, con toda nuestra mente. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Jesucristo. Te adoramos, Espíritu Santo. Has hecho tantas cosas en nuestra vida. Nos formaste en el vientre de nuestra madre. Hiciste un plan para vivir la vida temporal sobre la tierra. Estamos cumpliendo tu propósito para cada quien, aquí, ahora. Oh Señor, y lo que nos espera es incomparable. No hay palabras para describir el cielo. Pablo no pudo escribir acerca del cielo. Juan pudo hacer algo mínimo, pero lo hizo, describiendo la verdad del paraíso al que nos llevarás. ¿Cómo agradecerte, Padre Jesucristo, lo que has hecho en nuestra vida? Ayúdanos a vivir agradables a ti, a perdonar al que nos ofenda, a no hacer lo que no debemos hacer porque te lastima tu corazón,
a vivir en santidad, a pesar de la naturaleza caída que aún está en nosotros, en nuestra carne. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra. Te adoramos con todo el alma y te bendecimos con todo nuestro corazón. Y si alguien, Señor, no tiene la salvación todavía, no lo dejes ir sin recibirla. Diga conmigo el que aún no sabe, no cree, hoy lo sabrá, que Jesucristo murió por usted en la cruz del Calvario para perdonarlo. Solo diga conmigo: Jesús, soy pecador y me arrepiento de todo corazón de mis pecados. He hecho tantas cosas que no son buenas, pero te pido que me perdones. Por eso viniste a la tierra a morir por mí en una cruz, para perdonarme en este día. Lávame en tu sangre carmesí, límpiame de toda mi maldad. Y hoy te confieso mi único y suficiente Salvador, por el resto de mi vida y por la eternidad. Gracias, Jesús, por perdonarme y por salvarme. Con toda mi alma te lo agradezco. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro